Soñé con cruzar la meta, 10 kilómetros, una carrera que parecía imposible hace solo unos meses. Empecé lento, con la respiración agitada. Cada carrera era una victoria. Cada paso me acercaba más. Lucía corría por el parque. Los árboles eran una mancha verde. El ritmo de sus pies en el pavimento era un latido constante. Sus preocupaciones se desvanecían con cada zancada. Se sentía fuerte, capaz. Esta carrera era más que una carrera. Era un testimonio de mi fuerza, un desafío que me había propuesto. Iba a demostrar, no al mundo, sino a mí misma, que podía hacerlo. Entonces llegó el dolor. Un dolor que no había sentido antes. Un dolor que la hizo detenerse en seco. Un dolor agudo y punzante en el tobillo. Era como si una aguja se clavara profundamente en su piel, impidiéndole dar un paso más. Lucía tropezó, con la respiración entrecortada. No podía creer lo que acababa de suceder. Todo había sido tan rápido. Cayó al suelo, aterrizando en la tierra suave. El pánico la invadió. ¿Cómo iba a continuar ahora? ¿Qué significaba esto para su entrenamiento? Esto no era solo un pequeño tropiezo. Esto era peor. Podía sentirlo. El dolor era demasiado intenso para ignorarlo. Las lágrimas le picaban en los ojos, no solo por el dolor físico, sino por la desesperación que comenzaba a apoderarse de ella. El sueño, mi sueño, se sentía tan lejano ahora. Todo por lo que había trabajado parecía desvanecerse en un instante. Los días se convirtieron en una mezcla borrosa de bolsas de hielo y miradas preocupadas al calendario. La carrera se acercaba. Cada día que pasaba sin poder entrenar era un día perdido. La frustración de Lucía crecía con cada día que pasaba. Sentía que el tiempo se le escapaba de las manos y no podía hacer nada al respecto. La duda le susurraba al oído. ¿Y si no se recuperaba a tiempo? ¿Y si todo su esfuerzo había sido en vano? Tal vez esto era una señal. Tal vez el universo le estaba diciendo que debía parar, que debía reconsiderar sus prioridades. Tal vez no estaba destinada a correr esta carrera. Pero ¿cómo podía rendirse ahora, después de todo lo que había pasado? Una tarde, Lucía se sintió atraída de nuevo al parque. Se sentó en una banca. El camino familiar se burlaba de ella. Un anciano, con el rostro marcado por el tiempo, se sentó a su lado. Él sonrió. Sus ojos se arrugaron en las comisuras. Habló de la vida, de sus giros inesperados. Le contó una historia, la historia de un joven, un soldado, que había perdido una pierna en la guerra. Todos decían que sus sueños habían terminado, pero el joven se negó a creerlo. El anciano hizo una pausa, su mirada fija. Aprendió que nuestras mayores limitaciones son a menudo las que nos imponemos nosotros mismos. Lucía escuchó, con el corazón latiendo con fuerza. Cada palabra del anciano parecía resonar en su alma, como si estuviera destinada a escucharla en ese preciso momento. Las palabras del anciano resonaron profundamente en su interior. Tenía razón. Había algo en su voz, una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Había permitido que el miedo la paralizara, que la sombra de la duda nublara su visión. Pero ahora, en este momento de reflexión, se dio cuenta de algo crucial, que la convenciera de que su sueño había terminado. Pero no había terminado, no podía ser. Su sueño estaba vivo, esperando ser reclamado. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Cada paso que había dado, cada obstáculo que había superado, la había preparado para este momento. Lucía se puso de pie. Una nueva determinación la invadió. Sentía una fuerza renovada, una energía que no había sentido en mucho tiempo. Puede que no estuviera completamente curada, pero podía caminar. Y mientras pudiera caminar, podía avanzar hacia sus sueños. Todavía podía cruzar esa línea de meta. La meta no era solo un lugar físico, sino un símbolo de todo lo que había superado. Le dio las gracias al anciano. Sus palabras eran un faro de esperanza, un recordatorio de que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Mientras se alejaba, se dio cuenta de algo importante. La verdadera carrera no se trataba solo de correr, sino de la perseverancia y la fuerza interior. La carrera no se trataba solo de correr. Era una metáfora de la vida misma, de enfrentar desafíos y seguir adelante. Se trataba de superar obstáculos,
de encontrar la fuerza para levantarse cada vez que caía, de ir más allá de sus límites, de descubrir de lo que realmente era capaz. Se trataba del triunfo del espíritu humano, un espíritu que, a pesar de las adversidades, siempre encuentra la manera de brillar. El día de la carrera amaneció brillante y despejado. Lucía estaba en la línea de salida, rodeada de un mar de rostros. Sintió una oleada de energía nerviosa, pero esta vez era diferente. No era miedo, era emoción. Miró su tobillo, todavía sensible pero lo suficientemente fuerte. Lucía respiró hondo, recordando las palabras del anciano. Estaba lista. Sonó la bocina de salida y la multitud se abalanzó hacia adelante. Lucía encontró su ritmo, su zancada firme. No era la más rápida, pero no necesitaba serlo. Estaba corriendo su propia carrera. Los kilómetros pasaban lentamente. El dolor se intensificó en su tobillo, pero Lucía lo superó. Pensó en el anciano, en su inquebrantable creencia en el espíritu humano. Pensó en todos los desafíos que había superado para llegar a este punto. Y entonces la vio. La línea de meta. Una oleada de energía la recorrió. Lucía puso toda su fuerza en sus últimos pasos, cruzando la línea con una sonrisa triunfante. Lo había hecho. Había conquistado los 10.000 metros, pero lo más importante, había conquistado sus propias dudas internas. Mientras Lucía recuperaba el aliento, una ola de emoción la invadió. Había corrido muchas carreras antes, pero esta era diferente. Esta vez no se trataba solo de cruzar la línea de meta, sino de superar sus propios límites y miedos. Cada paso que dio en la pista fue una batalla contra sus dudas y temores. No era solo el logro físico, era el emocional. Cada abrazo, cada lágrima, cada sonrisa compartida con sus seres queridos era un testimonio de su viaje. Había aprendido que el verdadero triunfo no se mide en medallas, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez. Se había enfrentado a su miedo, a su dolor, y había salido más fuerte del otro lado. Cada desafío que superó la hizo más resiliente, más decidida. La medalla que sostenía en sus manos era un símbolo de su perseverancia, pero también de su crecimiento personal. La medalla alrededor de su cuello se sentía pesada, un símbolo de su perseverancia. Cada vez que la miraba, recordaba las noches de entrenamiento, las mañanas frías y los momentos en que quiso rendirse pero no lo hizo. Era un recordatorio constante de su fuerza interior, pero el verdadero premio era la sensación de logro que florecía en su pecho. Esa sensación de haber conquistado algo más grande que una carrera. Había descubierto una nueva versión de sí misma, una que era capaz de enfrentar cualquier obstáculo con valentía y determinación. Lucía sabía que esto era solo el comienzo. Cada carrera, cada desafío, era una oportunidad para crecer y aprender. Había encontrado una pasión que la impulsaba a seguir adelante, a nunca rendirse. Había descubierto una fuerza dentro de sí misma que nunca supo que poseía, una fuerza que la motivaba a seguir adelante, a buscar siempre la mejor versión de sí misma. Cada entrenamiento, cada momento de esfuerzo, era una prueba de su determinación. Había aprendido que las mayores victorias a menudo nacen de nuestros mayores desafíos, que cada obstáculo en el camino es una oportunidad para crecer y fortalecerse, y que las verdaderas victorias son aquellas que nos transforman desde adentro, y que a veces los viajes más importantes son los que hacemos dentro de nosotros mismos. En esos momentos de reflexión y autodescubrimiento, encontramos la verdadera esencia de quienes somos y de lo que somos capaces de lograr.